Entrevistas. Saludo a la doctora María de Lourdes Rosas López de la UPAEP, que nos hace el favor de estar hoy por aquí con nosotros en el programa. Tenía un buen rato que no platicábamos con ella. Siempre que hay asuntos relacionados con migración, con trata de personas, estos temas que son tan difíciles y tan, pues no sé, tan del orden a veces político y de la seguridad nacional y no de otros asuntos más sociales. Pero pues hoy también está con nosotros para charlar sobre estos temas, sobre migración, sobre lo que está pasando. Cada vez vemos ya casi con más normalidad, cosa que no debe de ser, debería de seguirnos asombrando, la cantidad de, de personas, de vehículos que son localizados en el mundo, no solo de México, pero alrededor de Puebla, por ejemplo, en Hidalgo, en Oaxaca, se localizan muchos sitios de este tipo, donde hay bodegas donde encierran a la gente, donde hay vehículos que transportan casetas de retenes que no se dan cuenta de lo que está pasando, en fin, toda una serie de temas que tienen que ver con la localización de migrantes dentro de los vehículos y que son forzados a ir como sardinas. El último caso espantoso fue el de San Antonio, donde 53 o 54 personas fallecieron asfixiadas. Otro caso que sucedió hace no muchos días en la carretera Izúcar de Matamoros, Cuautla, o sea, territorio mexicano, poblano, se localiza a un vehículo que también transportaba gente, otro que se localiza en las inmediaciones de lo que es la frontera, los límites entre Puebla y Oaxaca. En fin, una serie de hechos que nos hacen pensar mucho en lo que está sucediendo. Y hay un dato que te quiero poner antes de darte entrada. En Roma, en el Vaticano, el Papa ha puesto énfasis en este asunto de lo que sucede en el terreno de la migración. Y hace unos días hubo un video que estoy intentando localizarlo, de un monumento que de la noche a la mañana apareció, acá está, apareció en las calles de Roma. Uno de estos, uno de estos artistas callejeros se dio a la tarea de hacer un monumento a los migrantes. Y fue y lo colocó una noche y al día siguiente la gente lo encontró y ve esto. Lo pongo desde el principio. Lista para el flagelo, se llama la escultura. Lista para el flagelo.
creo que es muy ilustrativo, ¿no? El asunto, me parece que es una forma de crear conciencia entre la gente, que se den cuenta de lo que está pasando. Me pareció muy interesante y como para que algún artista mexicano, poblano, hiciera algo similar, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo ves todo? Sí, bueno, es impactante porque la, la escultura esta que muestras, cómo yace, ¿verdad? Es un cuerpo que en realidad está tirado, Okay. este, y sí, sí impacta. Eh, la realidad es que así son las migraciones. Las migraciones siempre, sobre todo las que ocurren en las condiciones de los que se desplazan a través de México, ¿no? Como ocurren en condiciones de clandestinidad, que es el caso que está mostrando esa, esa figura que tú enseñaste hace un momento en el video, es la clandestinidad. Entonces, el hecho de ser clandestino es estar fuera de la ley, ¿verdad? Y por lo tanto, hay que ocultarse, hay que esconderse. Y eso también está muy de la mano con lo que tú empezaste, este programa, ¿no? Los que se ocultan en las cajas de los camiones o en las camionetas totalmente cerradas, ¿verdad? Es eso, es la clandestinidad, Jesús Manuel. Y eso es lo que pasa precisamente con las migraciones, como decía hace un momento, que transitan a través de nuestro país. Fíjate, tú cerrabas, el video más bien, tiene ahí un dato, 42.500 migrantes han llegado a Roma en lo que va del año, ¿verdad? Y uno piensa, ¿y qué pasa con los migrantes mexicanos, perdón, centroamericanos, ¿no? Que son los que fundamentalmente pasan por México, aunque no exclusivamente, como ya lo hemos dicho. ¿Puedo compartirte mi pantalla? Claro, Ok, ahí voy a no sé compartir. cómo le hago, qué tengo que hacer. Ah, el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Pero ¿qué hago? Dime qué tengo que hacer. Pues Iniciar, tienes mensaje, hacer que, anfitrión, permitir que grabar, permitirme compartir. anclajes. ¿Ese? A ver, hazlo. Soy medio güey. No sé qué hice. No, creo que hice algo malo, ¿no? Creo que en lugar de darte, creo que te borré. ¿Qué hice? Pero Anclaje, no, a ver, hacer anfitrión, ese. a ver, Ya, a partir de este momento. bien. Mira, quisiera empezar mostrando algo de lo que ya sabemos, pero que es importante recordar, este, dónde estamos ubicados geográficamente, ¿no? En algo que yo he llamado desplazamiento complejo. Ya lo habíamos platicado en alguna otra ocasión en tu programa. Sí, en el estudio que mandó BBV. Exacto. Y recordarás que nosotros decíamos que salen de aquí del Triángulo Norte de Centroamérica, aunque no exclusivamente, pero de eso Sí, no me porque de voy a repente referir llegan ahora. hasta de Ecuador, de Colombia. Sí, y además, Jesús Manuel, este año ha sido muy importante la migración cubana entrando por la frontera sur de México, exactamente como estos, como los centroamericanos. Pero aún así, la más importante sigue siendo la migración del Triángulo Norte de Centroamérica hasta ahora, que es de Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, como ya sabemos, pues, este, hacen este tránsito hasta llegar a la frontera sur de México, pasan por la frontera sur, ¿sí? Y después cruzan o intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos, es decir, la frontera norte nuestra que compartimos con ellos, ¿verdad? Para llegar a Estados Unidos. Y los destinos principales de los centroamericanos aquí están marcados
Los Ángeles, ¿verdad? Texas, Miami Nueva y York. Nueva York, ¿no? Esta parte, de Nueva York. Entonces, son los destinos principales, sin ser los únicos también. Y en estos puntos, en estos puntos que vemos, estos puntos verdes que están marcados en el mapa, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, son los albergues para migrantes, que ellos, como ya también hemos indicado, ocupan en su tránsito y sabemos también lo que les dan los albergues, ¿verdad? Los albergues, que es ahora se le llaman redes humanitarias a todo esto que a estos albergues, ¿no? Redes humanitarias, redes de ayuda humanitaria, en fin, y les dan solamente lo necesario para continuar su camino. Alimento, ropa y calzado usados pero limpios y en buen estado. Les permiten bañarse, incluso descansar, pernoctar, ¿verdad? O si se encuentran muy cansados o un poco enfermos, hasta 3 días pueden estar en los albergues y por lo general los albergues no permiten más tiempo. Bien, entonces esa es la realidad que nosotros tenemos. Y en este gráfico que estamos aquí viendo, nosotros podemos observar los eventos de guatemaltecos, ¿verdad? En azul, la barra azul, de hondureños, es la barra verde, y de salvadoreños es la barra roja, presentados ante la autoridad migratoria en México 2001-2022, considerando que 2022 tiene el dato solamente hasta mayo. Entonces, porque son los cortes que se hacen, hasta mayo está hecho, está actualizado. Pero lo que es importante que nosotros veamos es, veamos cómo esta migración es tan importante, ¿verdad? El dato más cercano que tenemos o que recordamos nosotros por las caravanas de migrantes es cuando estas empezaron en 2018. Y veamos aquí que más o menos, ¿verdad? Tenemos acá 130,000, ¿verdad? Y decíamos, a Roma han llegado, a Italia o a Roma. 45,000. Ujú. Y después tenemos el año 2019, que también fue muy fuerte en las caravanas, 150,000, ¿verdad? Migrantes para redondear, ¿sí? Y después una caída importante debido a la pandemia por COVID-19 en 2020. Y esta caída más o menos lleva a la migración hacia 75,000, 80,000 transmigrantes, eventos, ¿verdad? Pero vuelve a subir, mira, en 2021, como casi iguala a la de 2019, que fue un año muy importante, y ahorita la de 2020 22, perdón, es también muy fuerte, de forma que casi está igualando a 2020, al No, total y del año, estamos a la mitad del año, bueno, en el octavo mes, pero no sé hasta qué mes esté hecho esto. hasta mayo. Hasta mayo, pues fíjate, antes de medio año, o sea que vamos a superar al 2020. Exacto. Así de importante es esta migración. De forma que esta región migratoria, y en muchos estudios académicos no se le llama región, se le llama corredor migratorio. Es uno de los corredores migratorios más importantes del mundo. Este, no solo por el volumen, sino también por las condiciones de inseguridad que se producen, como ya dijimos, por la clandestinidad en la que ocurre la migración. Esto es una migración que, como ocurre sin documentos, es una migración que se le llama clandestina. Entonces, tienen ellos que ocultarse, ¿verdad? Y por eso también aquello que tú habías dicho tan importante, que has llamado la atención, sobre la forma en la que se ocultan en las cajas de los camiones, de los trailers, ¿verdad? O en las camionetas cerradas, las casas de seguridad, a donde en muchas ocasiones se les localiza,
¿sí? Esta es la realidad de nuestra migración, Jesús Oye, ya Manuel. eso de la bestia, que era famoso y que hubo hasta un reportaje que hizo Abraham Sabludowski hace muchos años, pues eso ya pasó de moda. No, bueno, no ha pasado de moda, aunque se piense que sí, ¿verdad? No, no ha pasado de moda. La bestia es algo que está allí y que sigue ocurriendo. Em, Muchos piensan, entonces ya no se usa la bestia, no, la bestia se sigue usando, Jesús Manuel. Los estudios que hemos hecho, yo tengo unos estudios actualizados, ¿verdad? Este, em, Acerca de esto, tú sabes que yo em, visito más o menos con frecuencia, esta parte de Ciudad Cerdán, por donde pasa el tren La Bestia, porque tengo allí trabajo de investigación, y ya te lo había comentado. Sí, sí. Entonces, en la población de Jesús Nazareno, que es donde pasa ahí exactamente La Bestia y hay una estación del tren, em, las últimas entrevistas que he hecho, me indican que efectivamente la migración bajó en 2020, pero que en 2021 volvió a subir y ahorita siguen, O sea, sigue la bestia siendo siguen eficiente, por usando, llamarlo de alguna forma, en el transporte de los... siguen usando la bestia, pero ya no la usan exclusivamente. Están combinando los transportes. Usan la bestia en algunos tramos, en otros tramos se bajan, este, se quedan a dormir ya no muy lejos del tren, sino en las poblaciones cercanas. Por ejemplo, en Ciudad Cerdán se ha visto que se bajan antes de llegar a esta estación de Jesús Nazareno y entran a Ciudad Cerdán, ¿sí? Y allí pernoctan y después usan camionetas contratadas por los coyotes que los desplazan otros tramos por las vías carreteras y después vuelven a incorporarse a la bestia y así están combinando diferentes medios de transporte. Leí por ahí, Miguel Quiñones, buenos días, perdón por no saludar. Buenos días a los dos. Hola, Este, Miguel. leí por ahí, doctora, que también se está usando el transporte marítimo de Oaxaca hacia Baja California, hacia esa parte. Es, no sé, yo no sé si entramos tan largos, lo que sí tenemos documentado, es decir, que hay publicado, es que sí se usa, a ver, voy a poner otra vez mi mapa, sí se usa para pasar, Jesús Manuel, de Guatemala sí se usa para pasar de Guatemala a Chiapas y también se usa para pasar ahí, ¿se ve? No, todavía no, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ah, gracias. Sí se usa para pasar, a ver, aquí de Guatemala para Chiapas, es decir, se hace este movimiento por mar. Eso sí se hace, ¿sí? Y también se hace el movimiento, el traslado, la migración de Baja California para California. Eso sí está documentado, esos movimientos sí se hacen. Ya. Yo no sé si se haga un movimiento tan Tan grande, largo. lo dudo, pero no lo sé, no lo sabemos. Y, por ejemplo, los cubanos lo que están haciendo es llegar a Guatemala y pasar, perdón, llegar a Guatemala y pasar por nuestra frontera sur. Es decir, no solo los que ya sabíamos, o sea, los que están en el cono sur, ¿sí? Que son en gran parte haitianos, no exclusivamente, pero en gran volumen haitianos, que como sabemos, llegaron a Brasil, ¿verdad? Para toda la construcción y las adaptaciones que se tenían que hacer en infraestructura para las Olimpiadas.
y ¿qué fue? 2000, se me va ahorita el año, antes de 2015, no recuerdo ahorita el año, y se quedaron, ahorita tendría que buscar, pero no lo voy a hacer, mejor voy a continuar. Se quedaron en Brasil cuando cambia la ley migratoria en Brasil, más restrictiva y terminando para ellos el permiso de residencia en Brasil, ¿sí? Ellos migran hacia otros lugares como Colombia, como Venezuela, ¿sí? Y después como Ecuador, y después cuando las condiciones migratorias allí también se endurecen, se vuelven más restrictivas, entonces empiezan a caminar hacia el norte, ¿no? Y por eso la primera migración haitiana que nosotros vimos, o las migraciones que vimos en 2014, 2015, 2016, etcétera, ¿sí? Se dan por esta parte sur. Eso es lo que pasa, Jesús Manuel. Eso es lo que está sucediendo. Bien. ¿Podrías quitarlo ya, el mapa? Sí, ya lo voy a quitar. Ahí está. Miguel, ¿tú has tenido el contacto con migrantes? No mucho, la verdad. Este no. tipo de los que vienen en La Bestia y todo esto, no. En La Bestia, en las carreteras. Hubo una temporada que sí había mucho hondureño o nicaragüense en el tramo de Boulevard Valsequillo, que te iban a pedir trabajo o estaban en las esquinas pidiendo que los ayudases. Pero fue antes de la pandemia. Sí había muchos, de lo que era CU a la 24, había muchos que estaban o solicitando trabajo, que por supuesto no era fácil que se los dieses, o pidiendo ayudas para poder seguir su trayecto. Pero de ahí fuera no he tenido gran contacto con nadie. El lunes por la noche, el gobierno de los Estados Unidos anunció oficialmente que se suspendía el programa Quédate en México. Esta decisión que tomó Donald Trump y que estuvo durante algunos meses entre los tribunales, los legisladores, los gestores, etcétera, y finalmente el programa Quédate en México se cancela. Hubo un juez de la corte del distrito, no sé de dónde, de qué parte, Matthew Kaczmarski, que anuló el fallo que se emitió el año pasado y que requería que el gobierno restableciera los protocolos de Quédate en México. Por lo tanto, a partir de ahora, pues ya se quita eso. Los protocolos que se pusieron en diciembre del año pasado nos devolvieron a 5,764 migrantes de los Estados Unidos para México, y no necesariamente mexicanos, sino guatemaltecos, hondureños o de El Salvador o de vete a saber dónde. ¿Esto en qué nos modificará ahora la estrategia para frenar? Pero de entrada, a lo que está modificando es porque a raíz de esta decisión de este juez, el gobernador de Texas lo que está haciendo es mandar los migrantes a Nueva York, que ese es otro de los problemas Que que es donde tienen aquí. realmente quieren ir. Exactamente. No se Entonces, quieren quedar en Texas, quieren ir a Chicago, quieren ir a Nueva York. Pues ahí está el trabajo, ahí no tienen que andar en ahí es Texas. donde empiezan los problemas, porque sí hay un roce fuerte entre los que apoyaban a Trump y los que apoyan estas decisiones de Biden. No sé cómo nos vaya a afectar, pero sí, nosotros tenemos un muro construido, no es de piedra y canto, pero sí es de seres humanos vigilando estas fronteras. Y aún así pasan chorrocientas mil personas del otro lado. Doctora, ¿cómo ves esto de quitar el Quédate en México? Bueno, se veía venir ya, como tú dijiste, hace un año, había empujado ya la administración Biden para que esto sucediera. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Esto no quiere decir que de inmediato van a pasar todos, ¿no? Eso no es cierto también. Ahí hay una realidad, ¿no?
y la realidad es que los que van a pasar automáticamente son los que tengan documentos. El asunto aquí, que siempre lo ha dicho Estados Unidos, ¿no? Bienvenida a la migración con documentos. Aquí el asunto es, todos estos aquellos a los que nos referimos que no tienen documentos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que primero va a pasar es que tienen ellos ¿quiénes? Los migrantes, primero los que ya están en la frontera, todos aquellos que se quedaron en las ciudades fronterizas mexicanas, o sea, del lado mexicano, esperando, ¿no? Entonces, como todos sabemos, todos estos años a partir de 2018, que fueron los de las primeras caravanas, 18, 19, 20, 20, más aún, todos estos años se vuelven las políticas migratorias más duras, ¿no? Y a partir del año 20, por lo que se conoce como la política de título 42, ¿no? Título 42 es el argumento por el cual se puede expulsar a cualquiera y se puede impedir el paso de cualquiera, argumentando que pone en peligro la salud de Estados Unidos, ¿no? Entonces, con título 42 todavía se vuelve más difícil entrar a Estados Unidos, ¿sí? El título 42 ya se ha quitado, pero se quedaron muchos, pues, en las ciudades fronterizas de México, ¿sí? Están establecidos allí, algunos piensan que temporalmente, esperando entrar a Estados Unidos, y otros, algunas encuestas hechas por el Colegio de la Frontera Norte, por ejemplo, indican, ¿sí? Que aproximadamente 15-20% decían que se iban a quedar en México, ¿no? Porque era casi imposible pasar a Estados Unidos. No sabemos si estos replantearán sus estrategias o sus planes para irse a Estados Unidos, pero sí sabemos que muchos sí querrán ir a Estados Unidos. Ahora, esto, como decía yo hace un momento, no significa que se van a abrir las puertas, como decía Miguel, y vayan a pasar de inmediato. Significa, Inmediatamente. exacto, Fíjate que curiosamente la prensa europea le da más espacio a este tema. Hace un mes y medio, algo así, subieron este video en France 24. Hola Santiago, lo conocen como el abogado, es el líder de la caravana Luis Rey García Villagrán, quien el pasado lunes salió con 15,000 migrantes desde 15,000. recorriendo el sur del estado de Chiapas, y hoy aquí en Macastepec hizo varios anuncios importantes. Uno de ellos es que las oficinas de aduanas regionales de Huixla y de Macastepec han entregado a la fecha 8,000 formatos de múltiples de migración, es decir, el documento que les permite a los migrantes por 30 días transitar libremente por todo el territorio mexicano. Sin embargo, hacen falta otros 7,000 de ellos. Lo que recomienda el abogado a los migrantes es que desde aquí tomen buses en 20 personas, de grupos de a 20 personas, lleguen a Ciudad de México y una vez allí asistan a una nueva oficina de migración para pedir ahora la visa humanitaria, un documento que se les puede entregar en una semana y con el cual pueden estar un año en territorio mexicano. Y otro de los anuncios muy importantes que hizo es que va a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía de México, a la directora del Centro de Reclusión de Migrantes por todas las denuncias que se han recopilado de tortura física y tortura mental. Andrés, un tema clave, ¿cuál es la situación humanitaria que están viviendo los migrantes y qué otras opciones les quedarían si no obtienen los permisos de migración? Bueno, las condiciones no son las mejores, los migrantes están bajo temas climáticos, bajo efectos climáticos bastante fuertes. En el día un sol pleno, en las noches fuertes temporales, lluvias, se les han inundado sus carpas, se les ha mojado toda su ropa. Muy importante es que tampoco tienen comida. Los líderes han traído aquí hoy 3,000 piezas de pan, 40 pollos para que se repartan a una presa de pollo por cabeza, pero es muy insuficiente y se está privilegiando a los niños y a las mujeres. Y el anuncio posterior es que si no se les entrega este documento migratorio por el cual están esperando y acampando aquí varios días en diferentes puntos del estado sur de Chiapas, pues seguirá la caravana y saldrán de Chiapas a Oaxaca y seguirán caminando.
Eso lo subió France Press y Deutsche Welle habla de 3,000 venezolanos que viajan a Tapachula y de ahí se irán a la Ciudad de México. La Deutsche Welle. Sí, bueno, es exactamente lo que está pasando. La realidad es, yo quisiera aquí introducir pues algo de lo último que hemos estado viendo, que es cómo tratar conceptualmente a las caravanas. Todos ya sabemos que por qué razones salen. Todos ya sabemos por qué se desplazan en caravanas. Y las razones de desplazarse en caravanas son fundamentalmente estas. Una cosa son los motivos para salir, de los que ya no voy a hablar, pero las razones para desplazarse en caravanas son disminuir mucho el costo económico de la migración. Al visibilizarse la migración masiva en grupo, se disminuyen también los costos o la inseguridad, ¿verdad? ¿Sí? Y al acompañarse, pues, también los migrantes se sienten más seguros, ¿no? Son fundamentalmente las razones de por qué se migra en caravana. Y eso también ya lo habíamos platicado. Pero algo que es quizá más importante conceptualmente es cómo nosotros tenemos que concebir a las caravanas. Las caravanas o las migraciones colectivas que pueden no ser tan masivas como las caravanas, pero que han sucedido todo el siglo XXI, ¿sí? Es decir, migraciones en grupo, arriba de la bestia, de 100 personas, 200 personas, 80, 300 personas, esas ya eran migraciones colectivas, ¿verdad? Y ahora con las caravanas, una forma de entenderlas, que es como las estamos ahorita conceptualizando, es como movimiento social, que es un concepto sociológico, ¿verdad? ¿Y qué es un movimiento social? En muchas ocasiones nosotros hemos visto en esta ciudad de estudiantes y de estudiantes universitarios, a los estudiantes protestar en las calles, ¿no? Porque matan a algunos. La última que vimos fue la mega marcha del 5 de marzo de 2020, antes de confinarnos por la pandemia. ¿Recuerdan ustedes que habían matado a 2 estudiantes de medicina de la UPAEP y a uno de la UAP? Y los A estudiantes... 3, Uh-huh. 3 sí. más el conductor y 2 de los estudiantes eran de origen Colombia. colombiano, ¿no? Uh-huh. Y recordarán ustedes que pues marchamos, bueno, yo marché, Puebla marchó, ¿verdad? El 5 de marzo. Y a este 5 de marzo le antecedieron otros actos colectivos o acciones colectivas, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es un movimiento social? Un movimiento social, es la decisión, ¿verdad? La decisión de un colectivo, de un grupo importante de personas, incluso masivamente importante, la decisión por cambiar una situación que lesiona la vida, que lesiona la forma en la que se aspira a vivir. Y es el deseo por cambiar esa situación y querer que otros valores, ¿sí?, se establezcan. Es decir, que haya un cambio de valores. Y bueno, se ha visto que las migraciones, estas tan masivas que no solo ocurren en este corredor migratorio, sino en otros corredores migratorios del mundo. Por ejemplo, el video que mostrabas, Jesús Manuel, hace un momento, de esta estatua de esta mujer migrante, me parece que era una mujer, Sí. en Roma, ¿verdad? Uh-huh. Que decían esperando el flagelo, ¿verdad? La migrante esperando el flagelo. Ese es un corredor migratorio, el que llega a esta parte de Europa, a España, a Italia, a Grecia, y el corredor... Francia. Exactamente. Y el corredor inicia en el norte de África,
o más bien se visualiza en el norte de África, pero inicia en el África subsahariana, ¿sí? Así es. Y tiene como propósito llegar a esa parte de Europa y algunos subir, ¿verdad? Más hacia el norte. Bien, pues ese es otro corredor muy importante. Otro corredor muy importante es el que pasa por Turquía. Turquía tiene estas funciones de país de tránsito como México. Así Entonces, es. hay varios corredores muy importantes en el mundo. El nuestro es uno de estos corredores, ¿verdad? Y lo que se ha visto es que los migrantes, pues están formando un movimiento social, en muchas ocasiones sin proponérselo, ¿sí? Pero los que fuimos a marchar el 5 de marzo en la megamarcha en Puebla, que llegamos a casa, a la sede del gobernador, ¿verdad? Yo no creo que la gran mayoría supiera que esto era una acción colectiva y que era parte del movimiento social llamado movimiento estudiantil en el mundo. Movimiento estudiantil en Puebla, en México y en el mundo. Yo no lo creo que la gran mayoría era consciente de eso. No obstante, marchamos. Y es lo que así estamos visualizando ahorita también las caravanas, ¿sí? Como un colectivo que quiere otra forma de vivir, está aspirando a otra forma de vivir. Los jóvenes decían, no nos maten ya, merecemos vivir. Yo recuerdo sus consignas, ¿verdad? Una que decía, ¿por qué matas el futuro de América Latina? ¿Sí? Y entonces también así como lo mostraron los estudiantes, los migrantes también, ¿verdad? No queremos esta vida. ¿Por qué tenemos que quedarnos en países donde, por más que trabajemos, no hay suficiente comida, no hay futuro para nuestros hijos, no hay salud, no hay educación? Queremos otra vida. Y los valores también que ellos llevan, la bandera que ellos enarbolan, es, no queremos ser clandestinos. No por no tener papeles tenemos que ocultarnos, ¿sí? Entonces, hay aquí un cambio en las mentalidades, ¿verdad? Que ellos también están proponiendo. Como yo decía, muchos de ellos sin ser completamente conscientes, pero es nuestra labor como estudiosos y analistas de este tipo de fenómenos, interpretar lo que está pasando. No sé qué piensen ustedes. Yo te preguntaría en relación a esto, si el enfoque que el gobierno de México le da al trato de los migrantes correspondería a lo que tú dices de que se trata de un movimiento social, o lo ven más como una forma de quedar bien con el gobierno de los Estados Unidos para respetar los acuerdos internacionales y que México sea el muro de contención de los migrantes que llegan, lo cual no tendría mucho que ver con el concepto de un movimiento social, sino con una medida de seguridad extraterritorial. O sea, México está tratando el tema a la altura de las necesidades de lo que la migración significa. No, no, por supuesto No. que no. Por supuesto que no, pero también cuando hemos visto plantones y marchas, incluso juveniles y no juveniles, en algunos momentos también los gobiernos han usado gases lacrimógenos, Claro, claro. agua, les han lanzado agua, y Puebla ha sido testigo de eso. Puebla ha sido gran testigo, recordemos la década de los años 50, de los años 70, ¿verdad? Aquí en este estado. Puebla es un lugar muy importante de la lucha del movimiento social estudiantil, ¿sí? Es un referente el estado de Puebla, ¿sí? Y también vemos cómo el gobernador reaccionó diferente también ahora en el año 2020, ¿verdad? Entonces, es verdad, los gobiernos pues reaccionan influidos por muchas razones. En el caso del gobierno mexicano, pues esta última oleada migratoria, la que vemos desde 2018, el caso mexicano ha reaccionado en gran parte presionado por Estados Unidos, ¿sí?
porque cómo vemos lo que tú mostrabas en el video, Jesús Manuel. ¿Cómo vemos el hecho de dar una tarjeta de visitante por razones humanitarias, una TBRH, para que pases por territorio mexicano y te da permiso esa tarjeta para permanecer un año en territorio mexicano? ¿Cómo vemos ese hecho? Y por otra parte, somos lo que se le ha llamado un país tapón. Es decir, estamos Somos impidiendo, el funcionamos como un tapón. país de contención de la frontera de los Estados Unidos. Pero Exactamente. eso pudiera tener un enfoque social de parte del gobierno mexicano. ¿Cuál sería la muestra de que lo están viendo como un movimiento social y lo atenderían de otra forma? La propuesta del observador con Biden y el mensaje ante la Cumbre de las Américas, todo esto de sembrando vida en Centroamérica. ¿Puede Bueno, funcionar eso? son programas, le llamamos, son programas remediales, ¿no? No son programas que van a transformar la vida, ¿no? Son programas de ayuda internacional que se vuelven allá programas públicos. Soluciones parche. Exactamente, que no van a cambiar la vida y no van a cambiar la vida por muchas razones, porque no solo se migra por pobreza, no solo se migra por cambiar la situación económica, también se está migrando, como ya hemos dicho en otros programas, por una condición de inseguridad que lesiona la vida y el futuro de los seres humanos. Es decir, si están amenazados por las maras, si están amenazados por las pandillas, ¿verdad? De que o nos das a tus hijos o se unen tus hijos a nosotros, ¿sí? O vamos a matarlos o vamos a desaparecer a la familia y en realidad lo hacen, así lo hacen. Entonces, bueno, no es solo una condición económica, es una condición de inseguridad que el Estado de origen no ha podido proporcionar, es decir, el Estado guatemalteco, hondureño, salvadoreño y ahora nicaragüense, que también ya se une Nicaragua como un país expulsor importante, no han podido ellos garantizar la seguridad y además otras condiciones, Jesús Manuel y Miguel, y se ha visto también que es los efectos del cambio climático, ¿no? Que como sabemos generan sequías. Imagínate un campesino que depende para vivir de su parcela y que los efectos del cambio climático han hecho que llueva muchísimo menos y ya no puede él levantar la cosecha que levantaba. Pero esa parte no es nada nuevo. Los migrantes de Asia hacia Europa, Miguel no había nacido, hace No, muchísimo años, ni tú tampoco. yo tampoco, fueron persiguiendo a los cerdos no domesticados en aquella época, porque los cerdos sabían o olían o buscaban comida. Y las tribus se fueron siguiendo a los cerdos, creo que fueron los celtas, y así llegaron a Europa. Y ve lo que hoy es Europa, ¿no? ¿Cuántos chinos o cuántos orientales cruzaron los mares antes de Colón? Hay estudios y hay mapas y hay una serie de datos que se han ido revelando de cómo los chinos cruzaron el Pacífico antes que cruzara Colón, pero no descubrieron un continente, simplemente cruzaron y no, algunos se habrán quedado, algunos salieron huyendo. ¿Cuántos españoles después de la llegada de Colón no vinieron aquí como migrantes? Todavía se encuentra uno por ahí, algunas personas que andan buscando qué familia los acoge, venidos de las tierras ibéricas y que la han hecho, que han trabajado, que han producido, etcétera. ¿Cuántos no vinieron a dormir en los bajos del mostrador de un abarrote para poder tener un lugar en donde vivir y luego tener un documento y poder trabajar y generar impuestos, etcétera? Y luego se apresaron y mandaron su dinero a España y los llamaron indianos porque ponían una palmera en el terreno que compraban y se hacían la mejor casa del pueblo para que vieran que habían venido a hacer las Américas, así se decía. En fin, el problema de la migración no es de hoy, no es de este momento, no es de Trump,
no es de López Obrador ni de los anteriores presidentes de los Estados Unidos o de México ni de Centroamérica. Es un asunto muy complejo que tiene que ver, como decías tú, con la economía. ¿Qué me quedo a hacer en una nación donde no llueve, donde no hay agua, donde no hay trabajo y donde el gobierno es represor? Exactamente, y no me garantiza Pues seguridad. o sea, lo que pueda yo ganar va a ser más que lo que tengo. Y si me muero, aquí también me voy a morir, pero por lo menos me voy a morir en el intento. Hasta ahí la parte, digamos, conceptual de lo que pudiera ser el origen de un movimiento social. Pero existen las mafias de traficantes de personas, de trata, los polleros, como les quieras llamar, que se aprovechan de este escenario y de esta circunstancia y en complicidad, no lo pongo en duda, en complicidad con las autoridades de los países por donde transitan estas caravanas, hacen, permiten, toleran que los migrantes sean transportados en estos vehículos, peor que reses, peor que cerdos, peor que animales, y ya ves lo que pasa. Levanta el grito todo el mundo cuando encuentran un autobús donde se murieron. O se volteó el autobús y encontraron no sé cuántos muertos, como sucedió en la carretera de Oaxaca el año pasado. O los de San Antonio ahora este. Por estos dos casos, ¿cuántos más no habrá todos los días que no sabemos, que no nos enteramos y que todo se tapa por la complicidad? Ahí es donde yo veo que el movimiento social se convierte en una mercancía aprovechada por la función pública. Este tapón del que hablas tú cuesta dinero y hay quien hace negocio siendo parte del tapón, como el tráfico de drogas, exactamente lo mismo. Se trafica drogas como se trafican personas. El ser humano pasó a ser una mercancía más de consumo de las empresas, de los campos, de la pizca, de la colección de frutas o de flores o lo que tú quieras en los Estados Unidos, o la mano de obra barata de los restaurantes y las fábricas de tortillas, de poblanos, por cierto. Y ese es el problema de fondo, creo yo. No, sí, totalmente de acuerdo, porque la realidad es que en las caravanas también van coyotes, ¿eh? Pero por En las supuesto. caravanas también van coyotes y también la realidad es que en muchas ocasiones en las caravanas, si no van tantos coyotes porque ellos se van escondiendo, los coyotes esperan a las caravanas ya en la frontera norte. Y entonces, que es la parte más difícil ya de pasar hacia Estados Unidos, hacia el destino que ellos quieren, ahí es cuando les ofrecen el servicio. Esa es una realidad también. Sí, sí es cierto. Y como ya habíamos dicho, pues los primeros beneficiados, pues es el mercado de trabajo de Estados Unidos, ¿no? Claro. Porque tienen mano de obra barata. Pero algo que, tienes toda la razón, pero algo de lo que yo quiero también, un elemento que quiero introducir es el del hambre. Eh, Claro. Se ha Pues sí, empezado a publicar, en África se da mucho. sí, pero también acá, también aquí en Centroamérica. Resulta que, recuerdan ustedes los objetivos del milenio, ¿no? Este objetivo de revertir o disminuir de forma importante el número de pobres en el mundo, a partir de 2015. Bueno, pues los resultados no eran tan malos, ¿eh? En 18, 19, pero una vez que viene la pandemia, los resultados son terribles, por la pobreza, por la inflación, por todo lo que ya conocemos, y se está viendo más hambre en el mundo. Se ha incrementado el número de personas con hambre en el mundo. Tú hace un momento citabas el caso de, los africanos, sí, y sobre todo de estos que están en el Cuerno de África. Y este factor de la pobreza y el COVID, etcétera, se une a la guerra, ¿no? La guerra de Rusia con Ucrania, y sabemos la importancia que tiene Ucrania como productor de cereales, ¿sí? Y todo el tiempo que Rusia
había impedido que Ucrania sacara cereales hacia el mundo, ¿verdad? A ver, bajo esa óptica, estaríamos asistiendo, a mi generación ya nos tocó ver la caída del muro de Berlín, cosa que se pensaba que era algo imposible, ya nos tocó vivirlo, ya nos tocó ver el triunfo de la democracia en países donde no lo había, ya nos tocó ver la llegada de la oposición a Los Pinos, ahora al Palacio. Nos han tocado ver muchas cosas, hasta la posibilidad de que una mujer fuera presidenta de los Estados Unidos o que un hombre de ascendencia negra. afroamericana fuera el hombre más poderoso de la tierra, según la óptica del capitalismo. Estaríamos asistiendo, doctora, a la conformación de un nuevo orden mundial, de una nueva concepción del ejercicio de la economía y la política para terminar con el común denominador que está haciendo el origen y el crecimiento de los movimientos sociales, el hambre, la pobreza, la ausencia de trabajo, el que no hay nada que te retenga a quedarte en el país en donde naciste. ¿Qué cosa? Sí, sí lo creo. Lo que estás diciendo es muy importante, es decir, ¿cuáles van a ser los factores que van a dar poder a las naciones en esta época de la pandemia por COVID-19, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que van a dar poder? Creo que uno de los factores va a ser, por supuesto, poderse recomponer económicamente, ¿sí? Después del golpe del 2020 y 2021, poderse recomponer, o sea, los países que se puedan recomponer más rápido, China es uno de ellos, ¿no? Que se puedan recomponer más rápido van a tener más poder, ¿sí? Entonces, este es un factor. Otro factor, yo creo, es los países que tengan el conocimiento, la tecnología para la salud, ¿sí? Porque cada vez vamos a tener más pandemias, es decir, más epidemias que globalmente van a tener efectos. Esto está demostrado. ¿Y por qué vamos a tener cada vez más pandemias? Porque somos un mundo global con grandes intercambios. Es decir, nos movemos, tomas un avión y al ratito ya estás en unas horas en Nueva York o vienes de China como lo que pasó, ¿no? Con el COVID-19. Entonces tomas un avión y ya estás en Nueva York y la forma en que afectó a Estados Unidos, ¿no? Y la forma en que afectó a Nueva York al ser una ciudad que recibía tantos vuelos de todas partes del mundo. Entonces, quien tenga el conocimiento también para la salud va a tener poder, ¿sí? Quien pueda reaccionar rápido, ¿no? O sea, quien tenga la tecnología para reaccionar rápido a la elaboración de nuevas vacunas, de nuevos medicamentos, tratamientos, también va a tener poder. O sea, la salud se vuelve un factor muy, muy importante en este nuevo orden mundial, ¿no? Otro factor que va a ser muy importante también va a ser poder tener alimentos, ¿sí? Y esto siempre se planteó desde 2020, la seguridad alimentaria, ¿sí? Por eso se decía las fábricas de comida, ¿no? ¿Sí? El campo, o sea, quien produzca alimentos. Yo nada Tiene más que les estar quiero allí. recordar el escenario de 1492. Ujú, El Imperio Español iba en decadencia. ujú, El mercado de las especies era el futuro. Quien ujú, dominara el mercado de la India, de la ujú, extracción de las especies, de las telas, de las sedas chinas, etcétera, etcétera, tenía el futuro asegurado. ujú, Colón les ofrece una ruta más rápida para llegar ujú. A las Indias. a las Indias, ¿no? Por eso a los pueblos encontrados en América les llamaron indios, Ujú, que realmente no debíamos de llamarnos así, pero bueno, así nos puso el señor Colón o quien haya sido. Y se anima la reina, dicen, a empeñar sus joyas y otras cosas para financiar el viaje de Colón que le garantizaría la corona que se acababa de fusionar, ¿no? Los reinos, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, y
Castilla y León era uno solo, ¿verdad? Castilla y León, Castilla-La Sí. Mancha, me falta uno ahí. Granada sería el otro, ¿no? ¿Quién? No, era Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha y la parte de Galicia y Asturias, que que era, incluía a Portugal en un determinado momento, que por eso, bueno, así es. no vamos a dar clases de historia ahorita, Sí, pero eso ya las dan en las mañanas. ya me lo doy de la mañana. Pero es otra historia, es otra visión de la historia, la de la mañanera. Pero Pero la historia es lo que cuenta. mueve el interés de la comida, financiar los viajes para buscar las rutas más accesibles para hacer el negocio de las especies, asegurarse el control de la comida y por lo tanto el ejercicio del poder político a través del alimento. ¿Y qué sucede? Que vienen y se encuentran con tierras donde, aparte de que no hay lo que buscaban, encuentran mejores cosas. ¿Qué sería de la cocina española sin las faves? ¿Qué sería de la cocina francesa sin las papas? ¿Qué sería de la cocina italiana sin la salsa de jitomate? ¿Cómo qué sería de Italia o de los europeos de esa parte sin la pasta china? Es decir, lo que llevó Marco Polo. Algo así estaremos a punto de vivir. Esta Mira, recomposición del orden mundial que pasa por lo que comemos. La inflación está, Miguel, ahora en este mes, julio, doctora, llegó al 8.19 o algo así, o sea, algo así. de lo más alto de los últimos 20 años, 8.15. Esa es la inflación que tenemos, pero no es México el único caso, también los Estados Unidos, también España, muchos otros países. O sea, no está funcionando el orden mundial conocido. Putin invade Ucrania o pretende invadir Ucrania, ya lleva 130, 140 días y no ha podido controlar a Ucrania, pues lo que era la potencia más importante en Europa, Rusia, pues ya se la peló, como dirían en mi barrio. Se veía muy bravito y todo, y muy tírale al otro, y no pudo con el tema. Y se vino la escasez de granos y el hambre. En Europa empezó a escasear los granos, empezaron a escasear en Francia, en España, en Inglaterra, y ya empezaron a vender de nuevo, ya empezaron a sacar los granos de Odessa. ¿Se dan cuenta del gran impacto que significa esto? Mira, todo esto tiene su base en el hambre. Ahora la amenaza más grande que tenemos es la caída de la producción de arroz. O sea, esto del cambio climático ha generado que el mayor productor de arroz del mundo, que es la India, Va a entrar en crisis. La India entra en crisis. ande a niveles del 30%. Remontamos al siglo, ¿sí? Es que se te Si nos remontamos al siglo cortó XIX, la voz, se te cortó si no, lo de la India. La India es el productor más grande con Vietnam, con la zona de ¿sí? Vietnam, de arroz, y están en crisis en la producción de arroz. Esto tiene efectos mundiales. Sí, 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 por Yo supuesto. ya compré 50 kilos para de aquí a fin de año. Te vas. Bueno, pero si nos remontamos al siglo XIX, las grandes migraciones fue ocasionadas todas por el hambre. Los irlandeses que jalaron hacia Estados Unidos, españoles e italianos que jalaron hacia América, primero hacia Argentina, que era, se supone, el granero del mundo. El granero. Sí, el granero del mundo. Bueno, y también muchos que migraban hacia Alemania. El régimen de Franco, y lo acaban de conmemorar ahora con un aniversario más de la muerte de Evita. Si no hubiera sido por Argentina, los españoles se mueren de hambre, necesitaban trigo y nadie les vendía. No, no solamente trigo. Carne. Si no llega a ser por la papa, la mitad de Europa se muere, porque la papa fue el alimento base para muchos países, empezando por Alemania y por supuesto España y Francia. Pero todo está ocasionado por el hambre. Las grandes migraciones han sido así: hambre, la necesidad de tener el sustento. Después ya vienen las cuestiones políticas, porque efectivamente las migraciones africanas hacia el sur de Europa, que no es solamente el sur de Europa, ya están prácticamente invadiendo todo. Los países que eran del bloque comunista, los que han emigrado hacia la parte que no lo era, ¿sí? Armenios, la parte de las 8 provincias o 7 provincias yugoslavas,
O sea, todo eso lo ha ocasionado siempre el hambre y la seguridad. No Los tardaremos alemanes mucho. llegaron a las costas en Italia, al mar Adriático, buscando cubrir sus necesidades básicas después de la Sí. caída de Quito. Y siempre las extensiones de los imperios siempre fue buscando solucionar el tema del alimento. Siempre. Desde Roma, la antigua Roma y el crecimiento de la Roma, desde la parte de Egipto, de Mesopotamia, de Alejandro Magno, todos eran solucionar el problema del hambre. Lo que producían no era suficiente para estas extensiones y toda la población que tenían. Hay que recordar que antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, Roma tenía 1 millón de habitantes. Eso no lo ves en ninguna ciudad europea hoy, salvo las capitales. Entonces, solucionar ese problema es lo que ocasionaba las migraciones. Y es lo que está provocando las migraciones ahorita de Centroamérica para México y para Estados Unidos. Ustedes, Por supuesto. si yo viviera en Nicaragua, donde me anunciaron hace 10 años que iban a hacer el canal que iba a suplir al canal de Panamá, ¿se acuerdan que hubo un anuncio? Sí. Y tú vives ahí, estabas ya metido en la construcción o pidiendo chamba, lo que ibas a trabajar ahí, y de pronto lees en algún periodiquito o lo oyes en la radio que un presidente de un país que se llama México va a hacer un canal transísmico, dices, me voy a trabajar allá, busco cómo. O los que viven en Guatemala, que es una región maya importantísima, dicen, van a poner el Tren Maya y van a las ruinas. Nosotros venimos de los mayas, vámonos a trabajar ahí. Yo tuve oportunidad de ir a Canadá en el año 80 y es increíble la cantidad de colombianos y venezolanos que encontré allí. Pero infinidad. Todavía Venezuela no tenía los problemas que tiene actualmente. Colombia sí tenía el tema de la droga y la seguridad y la guerrilla. ¿Sí? Todo esto es lo que ocasiona los problemas del mundo. No los hemos podido contrarrestar. Los gobiernos no han sabido actuar. Ahorita tenemos lo de Nicaragua. ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar en tener una guerra civil? Sobre todo se están metiendo con el tema religioso. Están metiendo con la iglesia. Y ya cuando tocas esos puntos, automáticamente va a haber una guerra civil, no hay otra solución. Hay una fotografía o video que circuló la semana pasada donde está un obispo. El obispo arrodillado delante de los soldados. Con la Sagrada Eucaristía. Sí. A los militares. Es una cosa que no se veía ni en la guerra cristiana, creo que vimos esa escena. Bueno, porque no había fotografías tan fácil de tomar. La Sagrada Eucaristía es el símbolo más importante de nuestra religión. La más importante. No hay otra. Esa es la más importante. Punto. Así es. Entonces, imagínate cuando un obispo tiene que recurrir a eso. Yo ya no leí el desenlace. Después de eso, al obispo lo detuvieron, lo apresaron, o qué cosa pasó. Ya no se supo, pero es un asunto muy delicado. Muy delicado. Ahora, para continuar con lo de migración y eso, porque la doctora no sé si tenga tiempo, No, adelante, yo sigo aquí. Yo le dije que cuando ella quisiera retirarse, porque ella es académica, ella no es como tú y como yo, desempleados. Pues sí, desgraciadamente tenemos que emigrar. Con la migración te acompañan otros asuntos. Hace rato decías como los polleros, las mafias estas. La prostitución, la trata de personas, el tráfico de drogas, ¿estarían también asociados a estos por supuesto sociales, en el mejor de los casos, bien vistos? Sí, altamente asociados, como dice Miguel, por supuesto, porque la migración es un gran negocio. Y entonces los grupos delincuenciales, ¿verdad?, que se dedican al narcotráfico, que se dedican al tráfico de armas, incluso a otros tipos de tráfico, también se dedican ahora al tráfico de personas. Sobre todo de mujeres y niños. Es parte del negocio. Ese es el negocio primordial en este momento de mucha de esta gente. O sea, mujeres y niños.
Sí, efectivamente. Entonces, el migrante se ha vuelto parte del botín y son muy, muy atractivos, ¿no? Para todos estos grupos. Y bueno, la realidad es que también lo que ustedes dos decían hace un momento, que decían cuando no hay trabajo en algún lugar y ves que hay trabajo en otro, vas para allá. Sí, es cierto. Si no hay trabajo Y o no hay ocurre, trabajo digno en o- Centroamérica, vas hacia Estados Unidos y te están diciendo que hay trabajo. Y sí hay trabajo en Estados Unidos, ocurre porque dentro de los Estados Unidos, mismos países. Dentro de los mismos países, por ejemplo, poniendo el ejemplo de España, toda la región de Andalucía, que realmente era muy pobre, la gente emigraba hacia el País Vasco y hacia Cataluña. Y aquí tenemos algo similar, la gente que es del sureste o el sur de la República migra hacia el norte, donde están las instalaciones, las fábricas, donde pueden conseguir trabajo, y es lo que ocasiona parte del problema. Hay que acordarnos de las muertas de Juárez, tanta cantidad de maquiladoras que había, era gente, ríos de gente que iban a buscar el trabajo ahí, nuestros propios paisanos, no venían de Centroamérica ni de Sudamérica, eran nuestros propios paisanos, ¿sí? Que Bueno, migraban por cuestiones de necesidad. el caso de la Ciudad de México es la representación de este Pues fenómeno. sí, Cuando no 20 encontraban millones de trabajo, habitantes en la zona conurbada, pues está en chino. los O sea, políticos despreciados en su estado se iban a la Ciudad de México a intentar hacer carrera política desde allá. Lo mismo pasaba. y muchos empresarios jalaron para allá. Así es. La concentración se derivó de tanta migración. ¿Cuántos habitantes tiene la zona conurbada de la Ciudad de México? Más de 20, ¿no? Posiblemente. Sí, entre 20 y 22. Híjole. ¿En qué piensas, doctora? no, que esto no va a parar, como ya lo hemos No, dicho siempre que estamos en un programa contigo, esto no va a parar y ahorita está la situación de pobreza, de inflación, de países inseguridad. cerrados, sí, luego la inseguridad, el Estado que no puede ni quiere garantizar la seguridad, ¿verdad? Y todos estos problemas de los que ya hablamos, y luego pues a esto súmale la situación de la pandemia por COVID-19, es decir, todo lo que pasó, lo que ha pasado en 2022, 2020, 21, 22, entonces más pobreza, ¿sí? Y van a seguir yéndose. Y las caravanas son una excelente opción, por lo que ya dijimos, ¿no? Disminuyen el costo. Desgraciadamente hay dos opciones, que son las caravanas o las guerras. y, y tampoco está muy lejos de que caigamos en una serie de guerras en diferentes puntos del globo. Ya vemos las amenazas de China por la visita de la subsecretaria a Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es... Esa parte del mar de Taiwán, de esta división con China, es histórico y es el punto de estrategia geopolítica para la defensa de China, como lo es Cuba para los Estados Unidos. Es un fenómeno muy similar. Es totalmente. Entonces, ahora, en el entorno de la geopolítica, los padres fundadores de los Estados Unidos fueron migrantes y formaron un sistema político para y defensa masones. e imponer su estilo de vida y no convivir ni con los pueblos indígenas, los apaches, todo esto que persiguieron y mataron y liquidaron y los dejaron en las reservas. Siempre han estado negados bajo esa óptica a la llegada de personas de otras razas, de otro color de piel. En el contexto de lo que hoy pasa, cada vez hay más gente que habla español en los Estados Unidos. Cada vez se imponen más las salsas mexicanas, cada vez se impone más la salsa pico de gallo, quizá con otro nombre. Cada vez hay más importación de productos o de producción local de productos mexicanos. Ya se está produciendo el jabugo. En Texas hay una granja de cerdos ibéricos llevados desde España, aclimatados, etcétera. ¿Estaremos dentro de este nuevo orden mundial a punto de que el imperio caiga? ¿Recuperaremos los terrenos perdidos en la época de Santana? ¿Recuperaremos Texas? ¿Recuperaremos Colorado, Nuevo México, la Alta California?
aunque sea con la presencia de los migrantes? Mira, recordando la mayor obra de infraestructura de los gringos, que fue el tren que llevaba de costa a costa, ¿Eh? ¿quién lo hizo? Pues los chinos. Los chinos. Mexicanos también. Y mexicanos, por supuesto. Bueno, de ahí, pero sobre de ahí todo, vino sobre el tema todo de las chinos. drogas, ¿no? Ahora ya estamos haciendo Guerra del otro tren, opio. pero sí. Cuando la guerra del opio, sí. Los tonks que se fueron ahí a Sonora y todo eso. Y que luego se pasaron a vivir a los Estados Unidos. Yo no vamos a recuperar el territorio dentro de nuestra soberanía, ¿verdad? Pero No. sí estamos ocupándolo, estamos llegando de forma importante. Hay mexicanos en toda la Unión Americana, ¿no? En toda. También Pero- es muy importante el grupo de los asiáticos en los últimos 10 años, ¿no? La cuestión es que Yo- aunque a muchos estadounidenses, excesivamente conservadores, estén en desacuerdo con las migraciones, la realidad es que los grandes empresarios no están en desacuerdo, ¿no? Los que tienen sus grandes negocios que requieren mano de obra barata, para nada. Bienvenidos los migrantes, porque Sí. eso va a permitirles crecer más, ¿sí? Hacerse No más ricos. solamente crecer al sistema financiero de esa nación o de otras naciones les permite la renovación de los ingresos para mantener las pensiones. También. Entonces, bueno, pues aunque no les guste a muchos estadounidenses, pero también hay una realidad y es que la compuerta se va a estar abriendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ingresan a Estados Unidos muchos, indocumentados, porque es una mano de obra barata, no es mala. El centroamericano es muy sufridor, es muy aguantador, soporta temperaturas terribles, o sea, muy, muy altas, con mucho calor, ¿sí? Y sobre todo, si le ha costado tanto llegar, se esfuerza mucho en quedarse. Y viven en condiciones, nada exigentes, en condiciones terribles, ¿sí? Lo que le conviene mucho al empresario estadounidense. Entonces, vamos a seguir viendo migraciones. Y lo terrible acá es la pobreza, ¿no? De los países de origen, ¿no? Pero bueno, pues ese ya es otro tema también del que ya hemos hablado. Pero eso es lo que va a suceder, esto no se va a acabar, va a seguir sucediendo. Y pues eso es lo que pasa. Y México va a seguir siendo de forma muy importante uno de los corredores que más atraen la atención de los que analizan las migraciones en el mundo, ¿no? Ahorita esa es la migración más importante, por eso somos más atractivos, por la de tránsito y no tanto como país de origen. Ya sabemos que somos un país expulsor de forma importante, pero la migración que más llama la atención es ahorita la de tránsito. ¿La de Francia? No, Tránsito, la de aquí. Ah, tránsito. Tránsito. transita por nuestro país, ¿no? Que también, como comentaba cuando empezó el programa, la cubana está siendo muy, muy, muy importante, en todo este año, Sí. la migración cubana. Y ahí alguien diría, bueno, ¿y por qué si los cubanos presumen de vivir bien, por qué se quieren salir? ¿Y por qué trajimos a los cubanos? ¿Será una forma de empezar a impulsar desde la óptica oficial la migración cubana? Desde la Pues, óptica oficial de México, Claro. no, yo creo que al gobierno de la 4T, no le agradaría eso, ¿no? O sea, que oficialmente se viera así. no, yo creo que va más orientado a educar en las bonanzas del sistema cubano. Creo que va por ahí los tiros. Tiene mucha jiribilla tu Sí, comentario. por supuesto. Ellos quieren llegar a Miami, ¿no? Pero ya no los dejan entrar a Miami. Entonces, ahorita lo que están haciendo es que están entrando por la frontera sur de México, les mandan dinero, sus paisanos de Miami, sus familiares,
y que están en otros estados y están haciendo lo mismo que los centroamericanos. Están haciendo exactamente lo mismo, porque pues ya no los dejan, ya no es tan fácil entrar a Miami, ¿no? O entrar por Miami. Ya no quieren tantos. Es más fácil llegar a la península de Yucatán o Campeche o Tabasco A y Guatemala. de ahí. A Guatemala. Belice, Guatemala, pues también tiene su ron, pero es mucho más fácil llegar directamente a México. Aparte son bien recibidos. O sea, son pastores de la iglesia política. Ahí, ¿cómo se han portado las iglesias en este tema de la migración en el territorio mexicano? Se han portado muy bien, excelentemente bien. Forman esto de que comentamos al principio, forman parte de la red humanitaria, ¿no? Que ofrece los albergues y la ayuda, el apoyo, incluso capacitación en derechos humanos se da en los albergues. Una breve plática. No ¿no? hace mucho el padre Gustavo Rodríguez, un poblano que hizo mucho en estas labores. ¿Recuerdas que falleció hace un año? ¿Hace un año? Ah, mira, pero no hay quien lo supla, o yo no me he Sí. enterado, ¿sí? Sí, déjame, ahorita te digo quién es Valdría la pena tener una charla ahí. el sacerdote que nombró el obispo ya para ocuparse, no había pasado mucho tiempo del fallecimiento del padre Gustavo. Es el padre Manuel Romero Cajigal, es el encargado de la movilidad humana de la diócesis de Puebla. Él es quien sustituyó, quien sustituyó al padre Gustavo. Manuel Romero Cajigal. Cajigal. Sí, quien sustituyó al padre Gustavo, ¿no? Que bueno, como todos sabemos, Gustavo había tenido una función muy, muy importante. En el orden social. Sí. En el orden social, él participó, yo lo traté desde que era seminarista, imagínate. Sí. Que incluía a los migrantes, ¿no? Así es. Y tú empezaste hablando del Papa y decías de la función que tiene Roma, ¿no? Ahorita en la defensa de los migrantes sin documentos. Ha dedicado homilías completitas, ¿eh? Sí, es fantástico, Francisco, hablando de esto. Porque él es producto de una migración. Sí, claro. Sí. La migración que les decía yo del siglo XIX de italianos fue enorme. Hacia Argentina. Y sí. bueno, y los italianos y después seguidos por los libaneses, por los sirios. Libaneses y españoles, claro. Está bien. Muy bien. Yo aquí quisiera, ya si me permites, Jesús Manuel, decir que pues siempre lo que es diferente, lo que no es como nosotros, lo que es diferente en el color, en los valores, en la forma de vivir, en la forma en la que celebra sus costumbres, sus rituales, siempre nos espanta. Y los migrantes, la comida, la forma en la que educan a los hijos, siempre eso nos espanta. Y pues los migrantes, por supuesto que son diferentes, ¿no? Vienen de otras culturas, de otras geografías. Entonces yo quisiera transmitir el mensaje, pues porque yo sé toda la audiencia que tienes, a dónde llegas, transmitir el mensaje que antes de espantarnos, observemos, veamos, analicemos y escuchemos a la gente. No somos tan diferentes. Tú, Jesús Manuel y Miguel ya lo dijeron hace un momento, el ser humano migra porque quiere comer, porque quiere salvaguardar la existencia, ¿no? Entonces, no somos tan diferentes. Universalmente, todos vamos buscando trabajo y todos buscamos una mejor vida. Sí, solamente quisiera dar ese mensaje. Todos tenemos el derecho de tener una mejor vida, una mejor condición de desarrollo, sin duda. Exacto. Muy bien. Bueno, eso está escrito en las leyes, pero poco se respeta. También, es cierto. Doctora, muchísimas gracias, muy interesante. No, gracias a ti y ojalá muy interesante. Podamos hacer otros programas con otras aristas
de este mismo problema, ¿no? Bueno, ya tendremos tiempo. Yo te agradezco muchísimo y también le agradezco a Miguel Con nosotros que siempre nos dé la oportunidad de hablar de esto. es un placer tenerte. Es un placer. El placer es mío. Muchísimas gracias de veras. Ha sido una charla grande, amplia, interesantísima con la doctora Lourdes Rosas López de la UPAEP y gracias a Juanito Méndez que nos facilita la oportunidad del acercamiento con la doctora Rosas López. Gracias, doctora, muy amable, buen día. Gracias a ustedes, excelente día. Buenos Bien, días. nos vamos. Nos vamos. ¿Algún Ya se nos acabó todo. Ya, sí, ya. Ya. ¿Algún comentario final? No, ¿para qué? O sea, no tiene caso. Bueno, los mineros, hay que visitarlos. Mineros, caray. No tiene cuate esto, pero en fin, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? El robo del helicóptero en el El robo del helicóptero, y ese tuvo que salir en tráiler a fuerza, desarmado, a fuerza. Sí, Tú porque no puedes volar, no puedes volar si no tienes una bitácora de vuelo, que además es por triplicado, cuadruplicado, donde tienes que dar todos los avisos. O sea, no tiene, no te digo que este es el país de las... A ver qué día nos enteramos que se robaron la silla presidencial. No, esa no, porque Hay un detalle para que... que quizá merezca la pena que te lo ponga yo así rápidamente ya para cerrar. Espérame un segundito. Gracias. Ciérrame, por favor. Te voy a poner aquí un asunto que quizá te dé risa. Se levantó una polémica por el gesto del rey Felipe VI de no levantarse ante la espada de Simón Bolívar, ahora en su reciente visita a Colombia. Dice, el lado socialista del gobierno de coalición en España buscó minimizar la polémica que tuvo con algunos medios españoles. Podemos subió un Twitter donde dice la espada de Bolívar representa la soberanía de Latinoamérica. El rey Felipe VI ha sido el único jefe de Estado que ha permanecido sentado a su paso en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Una falta de respeto grave que requiere disculpas de parte de nuestro país. A ver, para empezar, hay que saber si es la espada de Bolívar. Vela. O sea, sí tiene como mucho mérito el asunto. Pues yo no le veo ninguno, porque primero esa espada creo que se la robaron los contras y la tuvieron en su poder un chorro de tiempo y después los narcos. Entonces, pues, no sé qué mérito pueda tener la espada de Bolívar. Bolívar, no, su figura no es una espada, su figura es otra, la de libertador y entrecomillado todo, porque tampoco fueron sus ideas originales. Hubo otras personas como Francisco de Miranda que fueron los realmente iniciadores Fue realmente de los movimientos. el provocador. Exactamente. O Antonio José de Sucre, que fue el que conquistó Ecuador. No, pero Miranda fue clave. Miranda fue el que realmente descargó todas estas ideas de independencia que no estaban Que le orientadas. pusieron el nombre del bolivarianismo, pero realmente, si le hubiesen puesto mirandismo, a lo mejor sonaba mejor. Quizá no hubiera tenido el mismo efecto porque Miranda no era tan importante como fue Bolívar. No fue un hombre de armas. No, fue un intelectual masón, intelectual. Así es. Bueno, pero bueno, nos despedimos. Ha sido un gusto. Muchas gracias por todo, mi querido Miguel Quiñones Vila. Gracias. No, hombre, no hay nada que agradecer. Dios. Esta mañana la sección de la Bolsa Inmobiliaria Puebla cuenta con la participación de su promotor, de su
iba yo a decir ideólogo, pero no, porque no hay ideología ahí, de su Hay fundador, trabajo. el hombre de la iniciativa de crear esta bolsa, don Ricardo Serrano Lizaola. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Oye, pues muchísimas gracias, como siempre, atendiendo a tu deferencia de dar la oportunidad de participar en este programa que cada vez ya veo está teniendo más rating, ¿eh? Ya dijimos, lo hablé con, y eso es importante porque pues es el reflejo del trabajo, ¿no? Así es, así es. Pues no sé qué tema traigas, qué asunto hay que tratar hoy. Pues mira, algo verdaderamente para nosotros, y de verdad te lo digo con toda honestidad, es pues una deferencia hacia tu programa, hacia ti, hacia tu persona, el habernos estado apoyando, al igual que poder intervenir cada vez que te lo hemos solicitado y con nosotros con respecto a temas de este tipo que son de mucho interés, el presentarte a ti la primicia, porque nadie lo conoce, de presentarte nuestra guía de valores de este 2020. Ya salió la nueva. Ya la tenemos, aquí está lista. Y pues al primero que se la presentamos fuera del consejo es a ti. Mira, y eso pues nos permite EDA 2022 y un tema importantísimo, ya incluye lo que es el centro histórico. ¿Por qué? Porque el centro histórico de una calle a otra cambia a veces de una forma espectacular. La portada es el ayuntamiento, ¿verdad? La portada es el ayuntamiento, fotografía que nosotros obviamente producimos, pagamos por supuesto. Hay muchas, pero todas con derechos reservados y no quisimos pues realmente más que hacer nuestro propio trabajo y eso pues nos permite. ¿Cuándo la presentan ya públicamente? La presentamos al rato, tú eres el único y el primero que se la estamos hoy miércoles se presenta. Y en un rato, hoy mismo queda presentada a los socios de Bolsa Inmobiliaria. Obviamente esto fue con acuerdo de consejo, el que tú te lleves la primicia, por eso me estoy permitiendo pues encabezar este tema y poderte platicar al respecto. Muchas Esta gracias. revista, como cada año ¿Qué revela? ¿Qué sorpresas hay? Mira, hay una sorpresa impresionantemente padre. Dentro de este trabajo que lo hacemos año con año, sacamos nuestra revista, trae por primera vez y muy diferenciado todo lo que es el centro histórico de la ciudad de Puebla. El centro histórico de la ciudad de Puebla, que está seccionado en 3 partes, ya lo verás directamente en la revista, cambia mucho, por ejemplo, de la 5 de mayo a la 2, de la 2 a la 4, tiene un cambio brutal en lo que respecta a precios. ¿Por qué? Pues porque obviamente todo esto se maneja en base a lo que pues es el consumo, a lo que es el comercio definitivamente de cada uno de los locales, de cada una de las esquinas, el tráfico vehicular, el tráfico peatonal, ¿vale? Entonces, es un esquema padrísimo que te va a dar una imagen brutal. Por ejemplo, estás en tal esquina, tiene un precio y enfrente vale otro. ¿Por qué? Insisto, por las condiciones que guarda todo este cuadro, que lo denominan el centro histórico, que fue demarcado absolutamente, pues yo me imagino que termino desde la UNESCO hasta digamos, el servidor más sencillo del ayuntamiento, con la idea de encuadrar qué puede y qué no puede hacerse. Ya platicábamos en una ocasión el uso del suelo en lo que respecta a esta zona. Esta zona es muy extensa, tiene un mapa bastante interesante, incluye por supuesto lo que conocíamos como primer cuadro, nos vamos hasta la 17 Sur, nos vamos hasta la 13 Sur, 13 Norte, baja Boulevard 5 de Mayo, llega hasta la 18. Pero no creas que de una forma regular tiene muchas instancias. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo, y que incluye por supuesto, este plano no lo hicimos nosotros, está hecho por parte del ayuntamiento, que quede claro. Entonces están conurbándose, no conurbándose, están dentro de este proyecto, pues todo lo que eran los barrios. Tú conoces mejor que nosotros Puebla, pues hay muchos barrios que estaban excluidos y que ahora con el nuevo proyecto del gobierno del estado se le está dando un valor muy interesante, pues al barrio de Nalco, al barrio de La Luz, al barrio de Chanenetla, pues con la idea de redensificar ese tema para habitación, coordinar mejor los comercios, etc. Entonces, este proyecto, esta guía de valores, que insisto, me permito presentártela especialmente a ti,
pues ya trae, como lo dice aquí arriba, pues trae el tema de la nueva sección que es centro histórico. No lo incluía antes, lo manejábamos de forma genérica y ya venimos especificando lo que es lo que es pues, prácticamente lo que es el Zócalo y todo eso, la parte que circunda esa primera zona, que es la parte B, y la de, digamos, en la parte norte, pues, nororiente y norponiente, que marca la sección C. Todo esto, te vuelvo a decir, lo estamos tomando del propio ayuntamiento en base a su plano regulador y a su plano de densidades y a su plano de uso de suelo y a todo lo que merece, que es de verdad y aparte que es bellísimo y por donde vayas en el centro, pues te sorprendes con cualquier esquina, te sorprendes a donde andes, ¿no? Entonces, le estamos dando por primera vez específicamente un valor muy, muy exacto a lo que es el centro histórico. Por eso esta edición 2022 y va a llegar hasta enero, febrero de 2023, pues va a servir de mucho para todos aquellos que intentan, que quieren y que tienen interés en lo que respecta a el centro histórico, independientemente que trae todo lo que nos refiere al cuadro, al cuadrante de la ciudad, norte, sur, oriente, poniente, zonas conurbadas, como son ya Angelópolis, ya colinda con Atlisco, ya tenemos la parte de Cholula, Cuautlancingo, Cholulas que son varias, en fin, estamos pues, tratando de llegar hasta lo que es casi con Valsequillo, ¿no? Por la parte oriente. ¿Cuál es la esquina más cara del centro histórico de Puebla? Bueno, pues por supuesto que es la de los portales, ¿no? La que quieras hablar. Pues yo diría que la de la 2 norte con Reforma y obviamente 5 de mayo con Reforma. Son las dos esquinas más, pues yo creo que nunca pasa tanta gente como ahí. Y de hecho, ¿No sería más la 2 Oriente Poniente con la 5 de mayo? Yo creo, pudiera ser, sí, digamos, esas calles son maravillosas, tienes todo, encuentras de todo, y creo que se le está dando un valor nuevamente a lo que es el centro. Antes, pues nosotros de chavos, ¿no? Mi papá, mi mamá, vamos de compras al centro, ¿no? Y creo que se le está reordenando a lo que es la parte del centro. Tuve oportunidad de ir ahora este fin de semana a San Francisco. Híjole, man, precioso caminar por ahí. El tema ahí de San Francisco, de lo que es la iglesia, el nuevo hotel que está prácticamente enfrente. Caminas a ver el artista maravilloso, lleno de gente, de verdaderas locales de arte, de pintura, de escultura. No, está padrísimo. Yo creo que el centro de Puebla, que es totalmente estilo español, pues tiene, pues tú vives ahí, es una maravilla, es por donde, en la esquina que te pares, es padrísimo. Y bueno, también no dejar de mencionar que estamos hablando de nuestros 4 cuadrantes en lo que respecta a, son precios que nosotros sacamos de nuestros propios socios de operaciones que se realizan en todo el año. Oye, ¿cuánto vendiste San Manuel? ¿Cuánto vendiste La Paz? ¿En cuánto se fue? Son precios, dijéramos, la neta. O sea, eso es lo que es. Oye, que quiero más, bueno, lo tratamos, pero nosotros, nuestra responsabilidad, nuestra obligación es orientar precisamente tanto al vendedor como al consumidor, perdón, al comprador, qué es lo que quiere y en cuánto más o menos lo va a encontrar. Porque son operaciones reales, donde me menciones todo esta guía trae todos los digamos, la parte medular, que es aquí está el cuadrante de la ciudad de Puebla, totalmente dividido en cuatro sectores, incluyendo las Cholulas, incluyendo Cuautlancingo, incluyendo pues todo lo que es ya Lomas de Angelópolis, híjole, man, estás a menos de 1 kilómetro ya de colindar con lo que es Atlisco, ¿no? Estamos hablando del centro para allá, ya estás estos 15, 20 minutos en coche, en horas de no mucho tráfico, ¿no? Entonces, oye, esto que hacen ustedes es un documento para los miembros de Bolsa Inmobiliaria Puebla. ¿Qué tanto repercute en los precios, en los negocios de compra-venta que hacen otras instituciones? Hay algunas asociaciones de inmobiliarios o hay agentes libres. ¿Esto que hacen ustedes influye en fijar más o menos los parámetros de cuánto se venden o se compran metros cuadrados
Por supuesto que sí. Mira, esta revista tiene un tiraje de 10,000 ejemplares. ¿Qué hacemos con ellos? Primero, ¿a dónde mandamos toda esta información? A centros hipotecarios, a centros e instituciones de crédito. Lo mandamos a todas las notarías, todas. Tenemos un convenio que tenemos acordado. Aquí está nuestra lista, nuestra guía del Colegio de Notarios, que también nos apoyan cada año, a todos los notarios, inclusive aquí con una imagen de QR para, pues acuérdate que no, ahora sí que no cabemos todas las notarías que hay en todo el estado. A todas las notarías se les manda un buen tiraje de esta guía, pues precisamente con la idea de estar generando una uniformidad real de precios. Las notarías en muchas ocasiones pues checan acá también datos, obviamente se lo regalamos a quien lo solicite, la ciudadanía en general. Pueden ser corredores independientes que se llaman, que no son independientes, pero también soy corredor independiente. Todas las agrupaciones, asociaciones que hay, los grupos de WhatsApp, los grupos como AMPI, todos que nos piden, si que quieren 500, que 200, se los mandamos sin costo alguno, ni de envío, ni de nada. No tiene un costo para nadie. Obviamente tiene un subsidio que la revista, pues de todos los anunciantes, notarías, de negocios dedicados al tema de construcción, negocios al tema de decoración, etcétera. Entonces, todo esto nos permite que este trabajo, del cual no adquirimos, no ganamos un clavo, es la idea de dar un servicio y un apoyo a la ciudadanía. Y obviamente que pues mucha gente se entera, corredores, oye, pásate por 10 ejemplares, pásate por los que quieras, en nuestras oficinas que tenemos aquí marcadas en el Mirador. Vienen posteriormente a esta presentación, mucha gente nos lo pide, o bien se los mandamos sin costo. Ya insisto, notarías que es nuestra fuente de trabajo, quiero decir, nuestra fuente profesional de apoyo para trabajar, el que nos da la certidumbre de todo lo que hacemos, y eso nos permite pues que esta revista sea más vista y más conocida por quien lo pida, seas inclusive no te dedicas a eso, pero tienes ganas de saber cuánto va a tu casa, vienes por tu revista, te enteres. Insisto, son valores de terrenos exclusivamente. No de bienes edificados. No manejamos construcción porque tú sabes, de una casa a otra, aunque el terreno sea el mismo, puede cambiar terriblemente porque no tenemos acabados, el volumen de no, nada de eso manejamos, porque insisto, eso sí no nos compete, solo lo ve ya directamente pues el perito evaluador. Pero esto, inclusive el Colegio de Evaluadores, todos los evaluadores tienen acceso a esta revista y nos la piden. Te lo juro, o sea, nos la piden año con año porque lo tienen como referencia, que eso es lo que está pasando. Insisto, los precios que aquí ves es lo que está pasando en la calle. Podrás decir, ¿sabes que yo? Pues, querrás, pero la verdad es esto. Se las mostramos cada vez que es un apoyo fantástico. Oye, quiero vender mi casa aquí en el Mirador. ¿Cuántos metros tiene? Aquí está el terreno, ¿cuánto vale? Ahora vamos a analizar la construcción. Entonces, es una base importantísima, insisto, que ubica a la gente, qué es lo que tiene, hacia dónde va, de qué le va a servir el inmueble que tiene, etcétera, etcétera. Oye, la base de esta información que es publicada en este documento corresponde a las operaciones que se han realizado en el último año de compraventa y que están notariadas. Se estima el dinero oficial, el dinero que se transparenta, que es público. Exactamente. Pero en algunos casos yo me he enterado, he oído, me han contado que hay dinero negro a veces. Sí, es que mira, independientemente nosotros manejamos dentro de esta lista los valores catastrales también. Trae una línea que dice precio comercial y valor catastral. Obviamente tenemos la información última del tema de catastro. Tenemos la relación final de catastro, cuánto vale en el catastro, lo puedes checar en tu boleta predial. Que eso obviamente pues son temas que nos refieren al tema impositivo en el momento de la operación. Ahora, lo que mencionas de dinero negro, que llamamos dinero sucio, no lo es precisamente. Ya en cualquier tipo de operación está permitido por parte del gobierno el que tengas el acceso de ofrecer y de aceptar dinero en efectivo hasta cierto límite.
son 725,000 pesos en cualquier operación que te permita. Y pues hay gente que tiene ahorrado una lanita, que ha tenido que de su pensión, que vendió un coche, que estuvo ganando ahí unos centavos. Pues no es dinero sucio, no es dinero mal habido, y no tiene manera de sacarlo, lo puede sacar en una operación y se plasma en la escritura pública, que está dando una parte en efectivo, hasta tal monto tienes chance, y lo demás sí causa los impuestos correspondientes, como es. ¿Siempre se debe decir eso en la escritura? Bueno, si lo vas a hacer, sí, lo dice. Y dice en la escritura, pagó tanta cantidad en efectivo aceptada por el comprador, y sin necesidad de ser reportada al SAT ni nada. Está libre y es un apoyo que tiene el gobierno para que también pues, la gente tiene un guardadito, vamos a llamarle, y lo pueda sacar libremente, y no vamos a pensar que es dinero sucio, ni se intenta ni lavar lana, ni hacer nada de eso. No, ya en la actualidad es muy difícil hacer lo que pues en su momento se pudo, que oye, una operación de 5 millones, 3 millones en efectivo y estructuramos en 2. No, ya, eso, imposible. Ya inclusive el notario tiene sus propios evaluadores, y los notarios están demasiado acotados por parte del gobierno, por parte del SAT. No, ya lo que haces, lo haces bien, o mejor no lo vas a poder hacer. O sea, ya lo que antes, hace muchos años se podía hacer, se hizo, hubo la opción, bueno, ahora imposible casi, vamos, menos ya utilizar el término lavar el dinero, no, tiene que salir de la cuenta del que compra, tiene que quedar la cuenta del que vende, tiene que haber ese cruce de información y se reportan las operaciones de Hacienda. Hacienda un día te llegó este momento, tú compraste una casa en 5 millones y pagaste 4 millones en efectivo, sí está bien. Digo, de tu cuenta, ok, ¿dónde está tu cuenta? Es esta. ¿De qué es este dinero? Pues mira, de mi chamba, lo saqué acá, facturé acá, bueno. Si hay alguna discrepancia o algo, obviamente el notario, recuerda que el notario es responsable solidario en este tipo de operaciones. Entonces, el notario pues, se cuida de que eso no caiga en una digamos, discusión con ninguna autoridad, porque no es responsable de dónde sacas tu lana. Tú me compruebas que la sacas de tu cuenta, a mí no me importa cómo cayó tu cuenta. Tú me demuestras como comprador que tu cuenta que tu dinero lo tenías en tu cuenta y que el vendedor va a recibir en su cuenta ese cruce de información y de lana. Si tu dinero al caer a tu cuenta es sucio, pues son cosas que no le importan al notario ni es responsable. Y al SAT checará, todas las operaciones son enviadas. Sí, imagínense si se quedan con sospecha de manejo de dinero, ¿no? Al SAT para su respectiva pues, revisión o respectiva supervisión que debe hacer la misma secretaría, ¿no? El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Insisto, estos precios que estamos manejando acá son los precios de lo que realmente está pasando en nuestra metrópoli. Así de fácil. Entonces, son muy reales. Un cambio así, sorprendente que digas la zona fulana de tal que iba a la alza, ahora va a la baja o viceversa. Mira, lo máximo que hemos llegado a tener es que se queda al mismo precio que el año pasado. Muy difícilmente el tema no de construcción, queda muy claro, el tema de terreno pierda plusvalía. No, es casi imposible. Por gacho que esté el lugar, cuando menos quedó en el mismo precio. Pero que hayamos, ahora fíjate que San Manuel, claro, por ejemplo, San Manuel se volvió en un momento dado una zona insegura. Pues a la mera en un momento dado puede bajar de precio, porque pues, si no es una zona segura para vivir. Pero insisto, en valores reales siguen precios. Lo máximo que a veces nos llega a pasar es que se queda al mismo precio. Ya de plano, si llega a conflictarse una zona, pues sí puede tener una baja de precio de un año a otro, es probable, pero casi nunca ha pasado eso. En realidad, el bien es el bien y siempre va a generarte, obviamente que todo lo que ofrecemos acá, todo lo que dice acá, son documentos, son propiedades que están totalmente sustentadas con escritura pública, con boletos prediales, con todo lo de la ley, ¿no? Para que pueda ser real y pueda ser de verdad una operación. Está bien, interesante. ¿Qué otras cosas traes por ahí? Pues mira, insisto, el día de hoy, en unos momentos, tenemos ya la presentación de la revista con todos nuestros asociados y obviamente invitados.
Y pues nada más, nada menos que en un breve momento, en el mes de septiembre, estamos firmando pues ya el convenio con el Colegio de Notarios. Hay muchos cambios, hay muchas situaciones de las cuales pues nos van a hacer favor de compartir, porque pues tú recuerda que nosotros, si no es con un notario, no podemos hacer ninguna operación. El notario no tanto depende de nosotros como nosotros de los notarios. Entonces esto va a ser un tema del cual nos vamos a permitir comentarte para que también la gente sepa qué es lo que está pasando ahora, por qué tanta restricción en lo que ya es más difícil a veces escriturar que vender. Pues sí, porque se están tratando de afinar ya que sean más precisos, más exactos todos los trámites notariales. Acuérdate que acaba de haber un buen número de notarías canceladas por parte del gobierno del Estado, que no cumplían con los requisitos, que pues tenían en sus registros documentos apócrifos, sin inscripción en los registros públicos, sin pagos de derechos, y eso le crea pues un malestar muy, muy importante pues al que consume. Me refiero a que se arrima una notaría para nosotros, creo que para cualquiera, el acercarte a un notario, pues es la verdad de la verdad y de la verdad, no hay vuelta de hoja. Yo creo que son servidores que de alguna manera pues son autorizados por el gobierno del Estado, vía la Secretaría de Gobernación, pues son servidores para el público, y eso pues es la voz del gobernador, ¿no? O sea, no puede haber falla, ¿no? Entonces, vamos a tener una reunión con ellos la primera semana de septiembre, de hecho te lo paso, y estarás al tanto de qué acuerdos, a qué convenios se llegó, pues con la idea de coadyuvar a que también todas las operaciones sean limpias, sean transparentes y podamos tener mayor participación los inmobiliarios. Es muy importante tener mayor. Acabamos de firmar un convenio con la Profeco, muy interesante con respecto a los contratos de adhesión. Esto lo hicimos hace 2 semanas y eso también nos permite que estamos ofreciendo un servicio constantemente y el consumidor tiene derecho a que lo que se le ofrece se le cumpla, lo que se plasma en un contrato se cumpla, que nosotros, aunque somos intermediarios, sí coadyuvamos a que el constructor o el dueño de la casa cumpla con lo que está ofreciendo en una promesa, en una operación de compraventa, en esas famosas preventas famosas que mucha gente avienta sin construir nada y empiezan a prevender, como le llaman ellos, y eso también pues crea un compromiso de servicio para el último usuario. Entonces tuvimos una reunión con el ahora se llama el gerente de zona de Profeco, y nos hizo favor de explicarnos la importancia y el alcance de estos contratos. Le llaman contratos de adhesión, porque van prácticamente adheridos a una bola de compromisos que Profeco te exige para que tú puedas dar un servicio, ¿no? Hablo de vivienda. Oye, o sea, hoy día cuando se realiza una pues, operación de compraventa, hay más candados, hay más seguridad para que Terrible. la Tiene idea. totalmente legal. Mira, por ejemplo, ya tienes acá tu boleta predial pagada, se lo llevas al notario, entonces el notario, porque así se lo exige. Oye, vete por favor a obras, ahí al ayuntamiento, donde están prediales, que digan que ese recibo es bueno y que no debes, después de que llevas tu pago con sello, con todo del ayuntamiento. En agua potable, exactamente lo mismo. Ya no obstante pagaste. ¿Por qué? Porque ha habido una bola de trampas, una bola de documentos apócrifos y resulta que no estaban pagados y resulta que se volaron el sello, una serie de cosas. Y obviamente los avisos preventivos, las inscripciones en el registro público de la propiedad, las anotaciones marginales que pueda tener una propiedad, todo eso ya el notario lo limpia, man. Entonces tú vas con un notario y juras que ya no hay ningún problema. Pues no obstante, por ahí se les pela algo. Entonces, ya los notarios están muy minuciosos, pero demasiado minuciosos para hacerte una operación. Te piden lo que no tienes idea. Y está bien, porque hubo mucha trampa. Entonces, yo creo que es ahorita el momento en el que podamos coadyuvar como profesionales inmobiliarios a que todas las operaciones estén claras. No recibimos dinero nosotros, prácticamente casi no recibimos nunca dinero, ni de anticipo, ni nada. Hacemos un contrato de promesa de compraventa y lo hacemos notarial y ante el notario. Ahí te haces bolas, te firmas, recibes, ya está.
Ya antes nosotros intermediábamos en el sentido de que hasta recibíamos anticipos, luego se los dábamos, no, ya nada, o sea, ya tenemos la política de no recibir un centavo, por lo menos en Inmobiliaria y en muchos de los asociados, porque es un problema estar manejando dinero ajeno. Entonces ya todo directo, y entonces sí le cargamos más la mano al notario. Por lo mismo, pues es nuestro confesor, con quien llegamos a decir la verdad, mira, pasa esto, se puede hacer esto y hasta acá, y punto, ¿no? Entonces es nuestro director de operaciones, digamos, el que nos hace nuestro examen final de cada operación. Está bien. Muy interesante. No, te cuelgas y te vas del tema que quieras platicar. Registro público es importantísimo, es vital. Avisos preventivos es importantísimo. Nadie te hace una operación si no metió un aviso preventivo ante el registro público y si no lo registraron en tiempo. Puede haber movimientos judiciales con los juzgados. No, es una cosa ya ahora que el notario tiene que poner mucho énfasis, tiene que poner mucho conocimiento y mucha confianza en sus operativos que hace cada notaría para que no haya ningún problema rápido, ¿no? Entonces, pues estamos tratando de coadyuvar y que pues, nos ayuden también a que nuestras operaciones sean pues, más rápidas, más expeditas. Tardan mucho por lo mismo. Entonces, y aparte, valedero. El llamado de siempre, si quiere usted hacer una operación de compraventa de bien inmueble, acérquese a un profesional. Definitivamente, y el profesional somos el inmobiliario y el señor notario. Entonces, con esto es libre y creo que haces una buena operación, ya sea para comprar o para vender, y que se acuerden que nosotros somos los que andamos en la calle, nosotros sabemos qué pasa, nosotros sabemos cómo se vende, y este librito maravilloso, ya a partir de obviamente, es la presentación del libro, y ya se mandó a hacer, entonces ya en breve lo tenemos a disposición de todo el mundo. Pero insisto, la primicia pues fue acordada. La pena que lo presentaran digital y lo tuvieran. Ya se está terminando, lo vamos a tener digital, yo calculo que ya la otra semana. Muy bien. Ricardo Serrano, muchas gracias, como siempre. Pues ha sido un gusto y de verdad con la deferencia de todo el apoyo que nos ha dado en tu programa, hacerlo por primera vez contigo. Al rato lo conocen todos los socios, pero tú eres el número uno, como siempre. Nada más de periodista a andar vendiendo casas. Ya te decimos cómo es la comicha. Voy a abrir mi sección del anuncio económico aquí. Vendo terreno. Oye, no, lástima, ya pasó, porque voy a ir a vender. Gracias, Ricardo. Oye, me da gusto saludarte y como siempre, muchísimas gracias, pues, Manuel, por tu apoyo y que nos estés dando oportunidad de estar divulgando estos temas que son muy interesantes para la sociedad y para el que tiene lana y que pues, haga bien las cosas. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Gusto saludarte. Bye.